Bueno, hoy vamos a ver la posición de Kuhn. Kuhn escribe luego de lo que habíamos visto como la concepción tradicional. La concepción tradicional es todo el periodo que abarca lo que tiene que ver con el inductivismo crítico o, como vamos a ver ahora también, positivismo lógico. No es que sea exactamente lo mismo, pero podemos ubicar a Hempel dentro de esa posición, el positivismo lógico, y por otro lado la posición de Popper, que si bien como vimos se diferencia sobre todo en lo que tiene que ver con la inducción, con la confirmación de hipótesis y con el tema de la probabilidad, pertenece igual a esta concepción tradicional que mantiene ciertas semejanzas, como el hecho de darle esta importancia que dimos a la lógica en el contexto de justificación para aceptar o rechazar teorías. La utilización ya sea del modus tollens para refutar teorías o, en el caso de Hempel, los razonamientos inductivos, y en el caso de Popper sabemos que las hipótesis no quedan confirmadas pero quedan corroboradas, y todo el proceso de refutación que tenía que ver con la comparación de enunciados con otros, teorías con falsadores potenciales que, como eran incompatibles, si el falsador potencial se verifica, la teoría es refutada. Bueno, toda esta concepción Hempel-Popper la podemos entender como la concepción tradicional. A partir de los años 60 va a aparecer una nueva concepción que se la va a considerar la nueva filosofía de la ciencia, porque va a tener algunas diferencias con la concepción tradicional, va a dar mayor importancia a la historia de la ciencia y no tanto a los factores lógicos, y a esa nueva filosofía de la ciencia pertenece Kuhn. Lakatos, el discípulo de Popper, en realidad escribe después de Kuhn, por eso él sigue considerándose falsacionista como Popper, pero tiene en cuenta también lo que son los factores históricos y esa diferencia entre la historia externa y la historia interna. Nosotros vemos a Lakatos pegado con Popper porque ambos son falsacionistas, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que Lakatos escribe después de lo que vamos a ver ahora con Kuhn, y su noción de paradigma y la importancia que da Kuhn a la historia obviamente influyen también en el pensamiento de Lakatos. Bien, lo primero que vamos a ver es la introducción del texto. Empieza en la página 5, el texto de Rodolfo Gaeta y Nelly Gentile, Thomas Kuhn, de los paradigmas a la teoría evolucionista. Y acá van a encontrar esas características que tenía el positivismo lógico y cómo la nueva filosofía se va a diferenciar de ellos. Acá se menciona Karl Hempel, entre muchos pensadores más, Reichenbach, Nagel, bueno, también aparece Popper mencionado. Si bien Popper no pertenecía al positivismo lógico, sí era parte de esta concepción tradicional por las cosas que mencionábamos al principio. Pero el positivismo lógico, en primer lugar, partieron de la convicción de que el conocimiento científico solo puede fundarse en la experiencia sensible. Recordemos que eran empiristas, entonces daban una gran importancia a la experiencia y que los enunciados básicos se verificaban directamente con la experiencia. En esto Popper ya se diferenciaba, como hemos visto. Él proponía no una verificación directamente por la experiencia, porque eso sería caer en el psicologismo, la experiencia subjetiva, sino que Popper proponía la intersubjetividad, lograr la objetividad del conocimiento mediante la intersubjetividad, una convención entre distintos científicos que acuerdan que han visto lo mismo. Pero en principio el positivismo lógico creía que los enunciados básicos se verificaban directamente por la experiencia. Y establecieron un montón de diferencias que son todas las que nosotros hemos ido viendo hasta ahora, que aparecen acá en la página 6 y 7. Por un lado, la diferencia entre ciencias formales y fácticas. Las ciencias entonces quedaron divididas en dos grandes grupos: de un lado las formales, la lógica y la matemática, como hemos visto; por otro lado las ciencias fácticas, donde está la física, la biología, la psicología, la parte de ciencias naturales, la parte de ciencias sociales. Por otro lado, la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Establecieron una clara distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Creían además que el proceso de descubrimiento incluye componentes que pueden ser considerados irracionales. Eso significa
irracional en el sentido de que no hay lógica, como hemos visto, no hay lógica en el contexto de descubrimiento, la lógica está en el contexto de justificación. Por otro lado, la diferencia entre analítico y sintético. Sostuvieron que las verdades de las ciencias formales tienen carácter analítico, mientras que las proposiciones de las ciencias fácticas son sintéticas. Y por último, la diferencia entre términos teóricos y observacionales. Los enunciados observacionales constituyen la piedra de toque para evaluar empíricamente las teorías científicas. El criterio de demarcación del empirismo lógico está basado en que una teoría científica sí se la puede verificar por la experiencia. Después vimos que verificar no se podía, entonces se la tiene que poder confirmar por la experiencia, pero está muy ligado a factores empíricos. Entonces tenemos estas 4 diferencias que nosotros hemos visto: diferencia entre ciencias formales y fácticas, entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, entre términos analíticos y sintéticos, o enunciados analíticos y sintéticos, perdón, y entre términos teóricos y observacionales. Son todas básicas del empirismo lógico. Y todo esto va a ser abandonado por la nueva filosofía de la ciencia. El progreso, según el empirismo lógico, la investigación científica tiene un desenvolvimiento en gran medida acumulativo, sus logros no se abandonan, cuando una teoría más amplia o más precisa reemplaza a otra que había merecido ser aceptada previamente, los éxitos de esta última se incorporan de algún modo a la primera. Que el progreso sea acumulativo significa que las teorías antiguas no se abandonan, salvo que hayan quedado refutadas, pero las teorías que quedaron confirmadas se mantienen y a estas se van sumando nuevas teorías, por eso se van acumulando. Vamos a ver que en la nueva filosofía de la ciencia y en la concepción de Kuhn sobre todo, esto no va a ser así. Poco antes de 1960, las obras de Toulmin, Hanson, Feyerabend, Kuhn, entre otros, cuestionan casi todas las tesis sostenidas por los positivistas. Acá viene la nueva filosofía de la ciencia. Se rechaza la distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, y con ello el análisis lógico como metodología apropiada para el examen del conocimiento científico. Se expresan serias dudas acerca de la dicotomía analítico-sintético y se escriben argumentos en contra de la distinción entre términos teóricos y observacionales, de manera que se niega la existencia de una base empírica neutral. Se dejan de lado los aspectos lógicos y se acentúa el interés en los factores sociológicos e históricos. Entonces, esa es la gran diferencia entre el empirismo lógico y la nueva filosofía de la ciencia a la que pertenece Kuhn. Después menciona algunas características de Toulmin, Hanson, Feyerabend, pero nosotros nos vamos a centrar en la posición de Thomas Kuhn. Por eso ahora vamos a pasar a ver su posición, que aparece en la página 11. Vamos a ver entonces en qué consiste la concepción kuhniana del desarrollo de la ciencia. Así se llama este punto 2 en la página 11. Salteo un poquito. Vamos a la página 13, donde dice el periodo de la estructura. ¿Por qué dice esto? Porque el pensamiento de Kuhn se lo puede dividir en 3 grandes periodos. La estructura de las revoluciones científicas es un libro que él escribe, que es muy importante, que escribe en 1962, donde están todas sus ideas principales, y es su primer periodo de pensamiento. Después, en 1969, escribe otro libro, un texto corto en realidad, que se llama Postdata, que después es agregado a la edición de la estructura, o sea, cuando uno compra el libro ahora viene con esa postdata, donde lo que hace es reformular un poquito sus ideas para responder algunas críticas y aclarar algunos conceptos, como el concepto de paradigma y de inconmensurabilidad, que lo vamos a ver, que no habían quedado del todo claros. Después viene un tercer periodo, ya en los años 90, donde él escribe un texto que se llama El camino desde la estructura, o sea, su camino, su desarrollo de pensamiento desde que escribió la estructura, donde en realidad ya prácticamente que abandona las tesis más fuertes que aparecían en la estructura de las revoluciones científicas, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con paradigma y con la tesis de inconmensurabilidad. Nosotros ahora nos vamos a centrar en el primer periodo de pensamiento, que es el más fuerte, donde están sus ideas más importantes, las que más revolucionaron la historia y la filosofía de la ciencia. En la estructura, o sea, cada vez que diga acá en la estructura es en la estructura de las revoluciones científicas, el nombre de su libro, Thomas Kuhn describe el desarrollo de la ciencia como un proceso discontinuo no acumulativo,
un proceso señalado por la irrupción de acontecimientos revolucionarios que determinan la ruptura con el curso anterior de la investigación científica. Él va a acuñar la idea de revolución científica. Nosotros recién decíamos que en el empirismo lógico las teorías se van acumulando. Bueno, en Kuhn no. Cuando se produce una revolución científica se abandonan todas las teorías, todos los conocimientos anteriores y se produce todo un conjunto nuevo de teorías. Vamos a ver por qué sucede esto y para esto es fundamental la idea de paradigma. Paradigmas y ciencia normal. Bueno, Kuhn no da una definición clara de qué significa paradigma, pero una manera de entenderlo es que el paradigma es una manera de ver el mundo. Todos los científicos trabajan en un mismo paradigma cuando ven el mundo, el universo, la Tierra, de la misma manera. Por ejemplo, están todos de acuerdo en que la Tierra está quieta o están todos de acuerdo en que la Tierra gira alrededor del Sol. Son dos paradigmas distintos. No vemos el mundo de la misma manera si creemos que la Tierra está quieta en el centro del universo y todos los astros giran alrededor de ella, como se creía antiguamente, o si creemos que la Tierra está girando alrededor del Sol. Eso es un cambio de paradigma, un cambio en la manera de ver el mundo. En principio, todos los científicos, toda la comunidad científica no está organizada, no mantienen todos un mismo paradigma, cada uno investiga por su lado, y eso es un periodo que Kuhn llama presciencia. La ciencia aún no es madura mientras no hay una comunidad científica organizada manteniendo un mismo paradigma. En el periodo de presciencia no rige entonces un único paradigma. Las primeras etapas del desarrollo de una disciplina suelen mostrar la coexistencia de diversas escuelas en competencia y la consecuente ausencia de una comunidad científica homogénea. Solo con el surgimiento de un paradigma alrededor del cual se consolida una auténtica comunidad de investigación, puede decirse que la disciplina ha alcanzado su madurez. Ahora, cuando se tiene un único paradigma, a ese periodo de investigación, Kuhn lo llama periodo de ciencia normal. En el periodo de ciencia normal, todos los científicos entonces se dedican a resolver enigmas. ¿Sí? Son problemas que tienen de alguna manera su solución asegurada por las reglas del paradigma y los científicos tienen que tratar de encontrar esa solución. Enigmas pueden ser, dependiendo de la disciplina, pero puede ser, no sé, se produce un eclipse. Entonces los científicos tienen que dar respuesta a por qué se produjo ese eclipse y con las reglas, con las creencias, con los instrumentos, ahora vamos a ver todos los componentes del paradigma que se tienen, pueden dar respuesta a eso. En este periodo de ciencia normal, todos los científicos entonces ven el mundo de la misma manera y mantienen el mismo conjunto de reglas y de creencias. Eso es mantener un mismo paradigma. Por ejemplo, en la época en que se mantenía el paradigma copernicano. Más atrás, el paradigma aristotélico. El paradigma aristotélico en astronomía decía que la Tierra estaba quieta en el centro del universo. Y el Sol y todos los astros giraban alrededor y el espacio era finito porque en algún momento se terminaba, donde estaba la cúpula de las estrellas fijas, más allá de eso no había nada. Todos los científicos investigan con el paradigma aristotélico. ¿Qué hacen? Resuelven enigmas. Ahora en determinado momento se van a encontrar con que hay enigmas que no pueden resolver. Hay cosas que no encuentran solución bajo las leyes de ese paradigma. Se encuentra, por ejemplo, se espera que Marte se observe en cierta parte del firmamento y Marte aparece en otra parte y no encuentran la manera de solucionarlo. En algunos casos se encuentran la manera, entonces se resuelve la anomalía, no pasa nada, se sigue. Ahora, cuando no encuentran una solución, eso no significa que inmediatamente el paradigma haya quedado refutado o haya que abandonarlo, queda ahí como una anomalía, pero se puede seguir manteniendo el mismo paradigma. Ahora, cuando se acumulan muchas anomalías, eso va a producir una pérdida de fe en el paradigma. Los científicos van a empezar a dudar si ese paradigma será el correcto y empezarán a preguntarse si no deben observar el mundo de manera distinta. Pero eso ya no sería el periodo de ciencia normal, ¿sí? En el periodo de ciencia normal, el progreso es acumulativo, como decíamos antes, porque se van sumando soluciones a las soluciones que ya se tienen. Kuhn denomina ciencia normal a las etapas durante las cuales la actividad científica en el seno de una comunidad de investigadores que se ocupan del mismo tipo de problemas está gobernada por un paradigma. La ciencia normal se caracteriza por la resolución de enigmas. ¿Qué componentes tiene el paradigma? Bueno, vamos a ver que Kuhn nombra 4 componentes que están en la página 16.
con relación a las reglas específicas de cada paradigma con diversos compromisos que están implícitos en la propia adopción de ese paradigma. Una de las principales categorías corresponde a los compromisos conceptuales y teóricos expresados en leyes y teorías. O sea, cada paradigma mantiene su conjunto propio de leyes y teorías, que van a cambiar cuando se cambie de paradigma. Las reglas determinan también ciertos compromisos respecto de los instrumentos y de los modos en que pueden ser utilizados. Cada paradigma mantiene sus propios instrumentos. Por ejemplo, el telescopio. Cuando se quería pasar del paradigma aristotélico al paradigma copernicano, que decía que la Tierra se movía, Galileo, por ejemplo, presenta pruebas utilizando el telescopio. Los que no aceptaban el paradigma copernicano, los que querían seguir defendiendo que la Tierra estaba quieta, no aceptaban el telescopio como un instrumento adecuado, decían que deformaba lo que uno veía. Entonces, ¿qué instrumentos se pueden utilizar y cuáles no? Dependen del paradigma. Un tercer tipo de reglas refiere a los compromisos metafísicos respecto de los tipos de entidades que pueblan el universo. ¿Qué significa esto? Que también qué entidades, qué cosas existen y cuáles no van a cambiar según el paradigma. En el paradigma aristotélico había algo que era el éter, una sustancia invisible que, como Aristóteles no creía en el vacío, decía que el espacio no puede ser vacío, no puede haber vacío, entonces está lleno de éter. Ahora, eso era algo, un término puramente teórico, algo que no se podía demostrar. Ahora no se cree más en el éter. Ahora hablamos, por ejemplo, de genes o de átomos, de electrones, de protones, que son todos términos que hace siglos no se tenían. Entonces ahora podemos creer que existen los electrones y antes no. Entonces, ¿qué cosas existen y cuáles no? Dependen también del paradigma que se mantenga. Y por último, otro tipo de reglas corresponden a ciertos compromisos metodológicos relacionados con la investigación científica, o sea, las metodologías que los científicos van a creer adecuadas para la investigación también van a ir cambiando de un paradigma a otro. Todo esto entonces en cuanto a lo que es el periodo de ciencia normal. Ahora, como decíamos, en determinado momento va a haber anomalías que los científicos no van a poder resolver y entonces eso poco a poco van a llevar a la pérdida de fe en el paradigma y a la posibilidad de plantearse paradigmas rivales, o sea, maneras diferentes de ver el mundo. Todo este periodo ya no es el periodo de ciencia normal, sino que es el periodo que Kuhn llama periodo de crisis, cuando aparecen anomalías que no se pueden resolver y cuando los científicos empiezan a dudar de que ese paradigma sea el correcto y empiezan a plantear paradigmas rivales. Cuando finalmente se acepta uno de esos paradigmas rivales, o sea, cuando va a cambiar la manera de ver el mundo, es cuando se produce una revolución científica. La revolución científica es un cambio de paradigma, que incluye un cambio en las leyes, en los instrumentos, en los compromisos metafísicos y metodológicos, todas las características que mencionábamos antes. Todos los paradigmas tienen esos componentes, pero en el cambio de un paradigma a otro, como es el cambio del paradigma aristotélico al paradigma copernicano, todos esos compromisos van a ser diferentes. Vemos en la página 17, en algunas oportunidades los científicos que se enfrentan con anomalías, es decir, con el reconocimiento de que en cierto modo la naturaleza ha violado las expectativas creadas por el paradigma, se produce entonces una exploración más o menos prolongada de la anomalía que concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de manera tal que lo anormal se convierte en lo esperado. Eso es cuando se puede resolver la anomalía. En ese caso la anomalía habrá desaparecido. Si ello no ocurre, si no se puede resolver, conduce a una situación de crisis con el consecuente sentimiento de pérdida de fe en el paradigma. La transición a un nuevo paradigma da lugar a una revolución científica. El proceso de revolución supone siempre la existencia de un paradigma rival, es decir, se abandona un paradigma por otro. Ahora, supongamos que entonces el paradigma aristotélico entró en crisis, se lo abandona, se acepta el paradigma copernicano, se acepta que la Tierra no está quieta, sino que está girando alrededor del Sol. ¿Qué va a pasar? Bueno, un nuevo periodo de ciencia normal. De vuelta, toda la comunidad científica trabaja bajo un mismo paradigma, pero ahora bajo otro paradigma. Ahora bajo el paradigma copernicano. Toda la comunidad científica ve al mundo de la misma manera. De una manera nueva, pero todos lo ven de la misma manera. Bien.
¿Qué va a pasar? Un nuevo periodo de ciencia normal, de vuelta a resolución de enigmas, de vuelta van a ir apareciendo anomalías, algunas se irán resolviendo, otras quedarán ahí. Ahora, cuando se acumulen muchas anomalías, de nuevo este periodo va a entrar en crisis. Vamos a estar de vuelta en un periodo de crisis, donde otra vez se pierda la fe en ese paradigma, donde van a aparecer de vuelta paradigmas rivales, y cuando se acepte otro, se va a producir un nuevo cambio de paradigma, o sea, una nueva revolución científica, y luego de la nueva revolución científica tenemos otra vez un nuevo periodo de ciencia normal, ahora con otro paradigma distinto. ¿Cuándo terminaría todo esto? Bueno, en un sentido ideal, terminaría si uno llegara en algún momento al paradigma verdadero, al paradigma real, al paradigma que dio con la manera correcta de ver el mundo. Pero para Kuhn eso es imposible. Kuhn, como vamos a ver, no va a creer que se va a alcanzar en algún momento la verdad. Entonces el progreso va a ser siempre revolucionario, va a ser siempre de un cambio de paradigma por otro y no va a terminar nunca esto. ¿En qué sentido es progreso? Bueno, él no va a decir que se alcanza la verdad, que los paradigmas nuevos son más verdaderos que los paradigmas anteriores, pero lo que va a decir es que hay progreso porque resuelven problemas más importantes. El progreso se va a reducir a resolución de problemas. Entonces, como vamos viendo, tenemos dos tipos de progreso. Dentro de un periodo de ciencia normal se da el progreso acumulativo. Se van acumulando soluciones a los enigmas. Pero ese no es el verdadero progreso más importante, sino que va a ser cuando se produzca una revolución, cuando se abandone un paradigma y se acepte otro. Entonces ese progreso verdadero es el progreso no acumulativo, un progreso discontinuo, un progreso que se va dando de asaltos, se producen saltos de un paradigma a otro, y eso consiste el verdadero progreso científico, que no es un acercamiento a la verdad, como decíamos, el paradigma nuevo no es más verdadero que el otro, sino que consiste en resolución de problemas. Resuelve más o mejores problemas que el paradigma anterior. Esto lo podemos comparar con los cambios en Lakatos. El cambio dentro del PIC sería como el progreso acumulativo en Kuhn, las resoluciones que se van dando dentro de un mismo periodo de ciencia normal. Y el cambio de un PIC por otro, el abandono de un PIC por otro, sería similar al abandono de un paradigma por otro, o sea, una revolución científica. Ahora, esto que aparece en la página 19, la inconmensurabilidad, es una tesis de Kuhn que dice que el paradigma nuevo y el viejo entre sí son inconmensurables. Dos paradigmas son inconmensurables. ¿Qué quiere decir? Bueno, si bien no queda del todo claro, en Kuhn podemos entender como que son incomparables, no se puede comparar uno con otro, con que son incompatibles, no pueden ser verdaderos los dos, y con esto que decíamos que no hay uno más cerca de la verdad que el otro. Son dos maneras distintas de observar el mundo sin que una sea más verdadera que la otra. Lo que va a decir también es que tiene que ver como con un problema de comunicación, como si los científicos del paradigma nuevo no pudieran entenderse con los científicos del paradigma anterior porque hablan de mundos distintos. Imagínense que lo que se observa es lo mismo, entonces la prueba empírica no sirve para decidir entre un paradigma y otro. Para los científicos del paradigma aristotélico que creían que la Tierra estaba quieta, ellos se paraban, por ejemplo, en un determinado lugar, veían el Sol salir por el este, el Sol ponerse al mediodía arriba, el Sol irse por el oeste, y decían que lo que veían era que el Sol estaba girando alrededor de la Tierra. Ahora, la prueba empírica es la misma. Los científicos del paradigma aristotélico podían decir, yo estoy acá, el sol a la mañana está al este, al mediodía está arriba, después está al oeste, y eso es prueba de que yo estoy girando alrededor de él. La prueba es la misma, lo que cambia es la manera de observarlo. Entonces no hay manera de decir qué manera de observar es la verdadera y cuál es la falsa. Y eso tiene que ver entonces con la tesis de inconmensurabilidad. Inconmensurabilidad. El cambio de un paradigma por otro es semejante a un cambio en la estructuración de lo que se percibe, ¿no? Lo vemos distinto. Por una parte, Kuhn vincula la inconmensurabilidad con un problema de comunicación. La comunicación entre los defensores de paradigmas rivales solo es parcial. Existe un malentendido entre las dos escuelas en competencia.
Y por otra, Kuhn se refiere a la inconmensurabilidad en términos de incompatibilidad, o sea que no pueden ser ambas verdaderas, ambos paradigmas verdaderos. Bien, ¿en qué va a consistir entonces el progreso científico? Como decíamos recién, en resolución de problemas, no en acercamiento a la verdad. Claro que esto va a traer problemas para la concepción de Kuhn y va a traer varias críticas porque no queda del todo claro si un paradigma se cambia por otro, pero el paradigma no es más verdadero que el otro. No hay en Kuhn una prueba objetiva, una demostración objetiva, una regla objetiva que determine por qué abandonar un paradigma y por qué aceptar otro. En la concepción tradicional, por ejemplo, teníamos el modus tollens que nos demostraba que una teoría es falsa y por lo tanto debe ser refutada. Y el modus tollens es un razonamiento deductivo, válido, o sea, es algo objetivo, algo que si lo emplea otra persona le va a dar el mismo resultado. Y es una prueba clara de que una teoría es refutada y debe ser abandonada. Ahora, en un cambio de paradigma, hay un abandono del paradigma por una cuestión, como decíamos antes, de pérdida de fe. Entonces parecería que la ciencia, por un lado, se vuelve irracional, porque no hay una manera racional y objetiva de decir cuándo un paradigma debe ser abandonado, algo como el modus tollens, y por otro lado se vuelve relativista, porque vamos a ver que si el progreso consiste en resolución de problemas, ¿quién decide que hay problemas mejores o más importantes que otros? La comunidad científica. Entonces, el progreso va a ser progreso en cuanto a los deseos y los intereses de la comunidad científica. Todo esto que tiene que ver con el progreso, entonces aparece en la página 23, donde dice el progreso científico. La tesis fuerte de la inconmensurabilidad describe la actividad científica como si se tratara de una empresa irracional. En efecto, si los paradigmas no pueden compararse entre sí, si no hay criterios objetivos que permitan decidir cuándo un paradigma es mejor que otro, los motivos por los cuales los científicos abandonan un paradigma en beneficio de otro parecen quedar fuera de cuestiones racionales. No hay una estructura lógica como el modus tollens, como decíamos antes, que nos diga esta teoría es falsa. En este caso, se lo abandona por una cuestión de intereses. El progreso no se manifiesta exclusivamente en el marco de la ciencia normal, esto es, en el progreso acumulativo de resolución de enigmas. Kuhn sostiene también que la ciencia progresa a través de las revoluciones y, como decíamos recién, ese progreso discontinuo, ese cambio de un paradigma por otro, es el más importante en Kuhn. Kuhn considera que la ciencia avanza por etapas sucesivas que se caracterizan por una comprensión cada vez más detallada y refinada de la naturaleza, pero no hay nada parecido a un proceso de evolución hacia algo. Esto significa que el objetivo no es la verdad, no es que vamos evolucionando en el conocimiento hacia llegar a la verdad, sino que podemos decir que hay una evolución desde donde estamos ahora, ¿sí? Si miramos hacia atrás, estamos mejor ubicados que antes. Comprendemos mejor el mundo que antes, pero no significa que estemos yendo hacia la verdad como si fuera una meta, el objetivo a los que los científicos deberían llegar. Kuhn sostiene que el éxito de la ciencia no puede medirse en función de una meta establecida de antemano por la naturaleza, por el contrario, su éxito debe explicarse en términos de evolución a partir del estado de conocimientos de una comunidad posee en un momento dado. Y acá hace una comparación con la evolución en Darwin. O sea, en la evolución de las especies, Darwin dice que una especie está más evolucionada si la comparamos con su pasado, porque ahora se adapta mejor al mundo. Pero no hay una evolución hacia algo, no es que todas las especies tengan una meta que deban alcanzar, sino que el ser humano, por ejemplo, está más adaptado al mundo ahora que hace millones de años, pero no es que tiene una meta que alcanzar o que el ser humano primitivo tenía que alcanzar la meta de ser el Homo sapiens que somos ahora. No hay una meta, ¿sí? Simplemente se van dando cambios y esos cambios producen que algo se adapte mejor al mundo y quede. Y lo que no se adapta se va. Lo mismo pasaría con las teorías, resuelven mejor los problemas, entonces las que no resuelven bien los problemas, los paradigmas, se abandonan. Mediante este paralelismo entre el desarrollo científico y la evolución biológica, Kuhn reformula la idea de progreso. El progreso es entendido ahora como la capacidad de resolver problemas, no como acercamiento a la verdad, sino como capacidad de resolver problemas. Los científicos se resistirán a adoptar un nuevo paradigma a menos que éste cumpla con dos condiciones fundamentales. Bueno,
va a mencionar dos condiciones que debe cumplir el nuevo paradigma para ser aceptado. En primer lugar, debe presentarse como la única manera de resolver algún problema extraordinario y universalmente reconocido como tal. O sea, tiene que haber algún problema muy importante que el paradigma anterior no podía resolver y el nuevo sí. Ese va a ser un motivo para abandonar el anterior y aceptar el nuevo. Pero además debe prometer que conservará su virtud para solucionar un conjunto importante de los problemas que habían sido resueltos por el viejo paradigma. O sea, resuelve un problema nuevo muy importante y además resuelve la mayoría de problemas que resolvía el paradigma anterior. Eso motiva a producir el cambio de paradigma. Sin embargo, Kuhn nos advierte que siempre hay pérdidas, no es todo ganancia. Eso significa que algún problema quedaba mejor resuelto con el paradigma anterior. Sin embargo, la comunidad científica decide que los problemas que resuelven el paradigma nuevo son más importantes y por eso abandona el anterior y acepta el nuevo. Y en ese sentido se va a acusar entonces a Kuhn de relativista. Es decir, bueno, el progreso depende del interés, es relativo al interés de la comunidad científica de cada época. Si a una comunidad científica le interesa más cierto tipo de problemas y un paradigma nuevo permite resolverlos, por más que haya otros problemas que quedan mejor resueltos con el anterior, se produce el cambio. Sin embargo, la elección implica no solo ganancias, sino también pérdidas. Algunos problemas antiguos no tienen cabida en el nuevo paradigma. Y si el único criterio para decidir que las teorías posteriores representan un progreso con respecto a las anteriores reside en última instancia en la preferencia de la comunidad científica de cada época, entonces la posición de Kuhn parece precipitarse en un relativismo inevitable. A diferencia del progreso a través de las revoluciones, Kuhn admite que la actividad científica intraparadigmática progresa de manera acumulativa. O sea, dentro del paradigma, dentro del periodo de ciencia normal, hay un progreso acumulativo y cuando se abandona un paradigma y se acepta otro, hay un progreso revolucionario. Bien, el concepto de mundo aparece en la página 27 y acá la idea es la siguiente. ¿Cuál es la concepción que tiene Kuhn acerca del mundo si mantiene que se cambia un paradigma por otro y ninguno está más cerca de la verdad que el otro? La idea es la siguiente. Kuhn está influenciado por la psicología de la Gestalt. La Gestalt es una escuela que, si ustedes buscan imágenes, van a ver varias que tienen que ver con la relación entre la figura y el fondo. Hay una que es muy conocida, que es una imagen que según como uno la vea puede ver una copa en el medio o dos rostros enfrentados si mira hacia los costados, ¿no? Busquen esa imagen, si no la conocen la van a encontrar. Una copa o dos rostros. Ahora, ¿qué es la imagen? ¿Una copa o es dos rostros? No es ninguna de las dos, o es las dos a la vez. Depende de la percepción, de la interpretación que uno tiene, ver una copa o ver dos rostros. Cuando se produce un cambio de paradigma, es un cambio en la manera de ver el mundo, nosotros lo podríamos comparar como un cambio en la manera de ver ese dibujo, ¿no? Supongamos que los científicos de un paradigma son los científicos que veían el dibujo como una copa. Cuando se produce una revolución, los científicos del nuevo paradigma ven el dibujo como dos rostros enfrentados, pero ninguno de los dos tiene la verdad. Son simplemente dos maneras distintas de interpretar lo mismo. O sea, dos maneras distintas de interpretar el mundo. Por eso vemos acá citas que parecen contradecirse en la página 28. Cuando nos preguntamos si para Kuhn el mundo cambia o no cambia, encontramos dos concepciones distintas. Las citas A y B dicen: cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. Después de una revolución, los científicos responden a mundos diferentes. Entonces estas dos citas parecen decir que el mundo es algo que cambia. Ahora, las citas C y D dicen lo siguiente: aunque el mundo no cambie con un cambio de paradigma, el científico después trabaja en un mundo diferente. Sea lo que fuere que puede mirar el científico después de una revolución, está mirando aún el mismo mundo. Entonces, ¿el mundo cambia o no cambia? Bueno, ahora lo que vamos a ver es que en realidad el mundo es siempre el mismo, lo que cambia es la percepción, la interpretación que se tiene del mundo. Para eso vamos a tener que distinguir entre el realismo y el idealismo, que son dos posiciones filosóficas. Por un lado, vamos a ver que tenemos un realismo con respecto al conocimiento
y por otro lado un realismo con respecto al mundo en sí. Así que vamos a establecer esta diferencia entre realismo e idealismo. En un sentido metafísico, realismo significa la creencia de que hay un mundo independiente de la mente que lo percibe. Hay un mundo real independiente de que lo investiguemos o no, de que lo veamos o no. Un poco podemos pensar en este ejemplo que se suele poner: si se cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿el árbol hace ruido igual? Bueno, un realista diría que sí, claro, hace ruido igual. Las características del mundo no dependen de quien lo observe. Entonces, ese es el realismo metafísico. Pero por el otro lado, podemos hablar de realismo nociológico, o sea, en cuanto al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si uno es realista nociológico, cree que puede conocer el mundo tal cual es. Se puede acceder a la verdad, por decirlo de alguna manera. Se puede acceder a conocer el mundo tal como es. En ese sentido, Kuhn no va a ser realista. Kuhn va a ser realista metafísico, va a decir que hay un mundo independiente de la mente humana, pero no va a ser realista nociológico, va a ser idealista nociológico. Y esto significa que no podemos acceder al mundo tal cual es, sino que siempre accedemos al mundo por medio de un paradigma. Digamos que el conocimiento de los científicos no es un conocimiento directo del mundo, sino que es su conocimiento sobre su interpretación del mundo. El paradigma es como una especie de lente y uno siempre ve el mundo por medio de lentes. Cuando se produce una revolución, cambia un lente por otro, pero nunca puede observar directamente al mundo. Entonces, ¿el mundo cambia? No, el mundo real no cambia. Ese es el realismo metafísico. Pero nuestra manera de conocerlo, nuestra manera de verlo, de percibirlo, de interpretarlo, eso es lo que cambia. Y eso es el idealismo nociológico. En cuanto al conocimiento, no tenemos acceso al verdadero mundo. Por eso poníamos el ejemplo del dibujo de la Gestalt. El dibujo no cambia. Cuando yo digo que es una copa, después cuando digo que son dos rostros, el dibujo no cambió. Lo que cambió, ¿qué fue? Mi manera de percibir el mundo. Y como en el ejemplo del sol girando y la tierra girando. Lo que se observa es siempre lo mismo. La persona está parada y ve el sol acá, luego allá. Se observa siempre lo mismo, pero si yo digo que yo estoy quieto y el sol está girando, o si digo que el sol está quieto y yo estoy girando alrededor del sol, lo que cambia es mi manera de percibir y de interpretar todo eso. Eso es entonces un cambio de paradigma. Los enunciados A y B aluden a la circunstancia de que en la medida en que el paradigma determina cuáles son los problemas y el tipo de soluciones aceptables, el científico que trabaja dentro de un paradigma crea, por decirlo de algún modo, su propio mundo de investigación. En este sentido, no puede hablarse de un mundo objetivo que está ahí, independiente de las normas que brinda el paradigma. Kuhn parece asumir una concepción idealista del mundo. Sin embargo, las proposiciones C y D chocan con esta interpretación. A través de ellas, Kuhn parece admitir la existencia de un mundo que permanece estable a pesar de los cambios revolucionarios. Debemos entonces pensar que defiende la tesis realista. La alternativa más viable para salvar la contradicción que se manifiesta consiste en atribuir a Kuhn la defensa de un realismo metafísico y la de un idealismo nociológico. Kuhn no niega que existe un mundo único independiente de la actividad científica, pero al mismo tiempo sostiene que la investigación solo es posible dentro de un determinado contexto, el paradigma, que condiciona el conocimiento que los miembros de la comunidad científica puedan llegar a producir. Entonces, estas dos ideas son el realismo metafísico y el idealismo nociológico, que acercan la posición de Kuhn a la posición de un filósofo que se llamaba Kant, que sostenía algo parecido, una concepción parecida. En el caso de Kuhn, la percepción que los científicos tienen del mundo varía inevitablemente al producirse el reemplazo de un paradigma por otro. Kuhn adopta una posición claramente relativista. El conocimiento siempre es relativo al paradigma, nunca tenemos conocimiento directamente de la realidad y por eso el objetivo del progreso y de la ciencia no puede ser el alcance de la verdad, porque eso es imposible, sino que consiste en la resolución de problemas. Bien, la parte esta de Kuhn y sus críticos no la vamos a ver, y lo que se menciona después es lo que yo les mencionaba, los otros periodos de pensamiento de Kuhn, un periodo de transición donde él aclara un poco más el concepto de paradigma, da algunos ejemplos,
aclara un poco más el concepto de inconmensurabilidad. Y después el último periodo, el de los años 90, donde hace todo ese camino desde la estructura y prácticamente abandona la noción de paradigma y habla directamente de teorías. Y en cuanto a la inconmensurabilidad, va a decir que además de una inconmensurabilidad diacrónica, o sea, a través del tiempo, de una revolución a otra, hay un paso temporal, hay también una revolución sincrónica, es decir, que al mismo tiempo las distintas disciplinas se van subdividiendo en disciplinas cada vez más específicas y eso produce ciertos problemas de comunicación entre los científicos de una disciplina y otra que llaman con algunos términos. Por ejemplo, masa podría significar una cosa para la física cuántica y otra cosa para la física clásica dentro de una misma época. Nosotros igual ahora nos vamos a quedar con el texto hasta acá, hasta donde termina la parte de su periodo primero, el de la estructura de las revoluciones científicas, que como decíamos es el que tiene las ideas más importantes.